Este tema del resentimiento me he dado cuenta que está afectando a muchas personas, incluso a los que desean fervientemente caminar con el Señor y disfrutar de su paz. Hay cosas en nosotros que a veces nos están impidiendo crecer espiritualmente. Y a menudo ese dolor del pasado, esas experiencias que hemos vivido, a veces traumáticas, cuando no las tratamos y no sanamos adecuadamente, se convierte en una carga, se convierte en un resentimiento que nos acompaña continuamente en el presente. A pesar de que fue en el pasado, las tenemos presente hoy y afecta nuestras relaciones, afecta nuestra paz interior y afecta también nuestra cercanía con Dios. Y en el trato ministerial que tengo con varias personas, me doy cuenta que necesitan ser ministradas en esa área de sus vidas, ya que el resentimiento se filtra tan profundamente que a veces no lo percibimos y su liberación requiere intencionalidad, disciplina, pero sobre todo ayuda del Espíritu Santo para que nosotros podamos sanar plenamente. ¿Por qué es tan común el resentimiento? El resentimiento suele originarse en experiencias del pasado que han sido traumáticas, que han dejado heridas en las memorias del corazón y que producen dolor emocional profundo. Esas heridas que no las vemos, especialmente si provienen de personas cercanas como familiares, como amigos, generan cicatrices que persisten y se van acomodando poco a poco en el corazón. El resentimiento es una de esas emociones que cuando se instala en nuestro corazón tiende a consumirnos lentamente. Y las personas que cargan con resentimiento a menudo tienden a construir muros de emociones alrededor de sus vidas. Y es común que al sentir ese dolor acumulado dentro de nosotros, nos aislemos, porque creemos que si nadie se acerca a nosotros, nadie puede herirnos. Y cuando una persona se siente resentida, es como si viviera constantemente en modo de defensa. Cualquier gesto, cualquier palabra, cualquier acto de otra persona es visto con sospecha. Y cuando ese estado emocional no se enfrenta, la desconfianza se apodera del corazón. Nosotros escuchamos frases de las personas como no puedo confiar en nadie o si yo confío en alguna persona, siempre me están lastimando. Así que mejor me alejo. Y eso se convierte en pensamientos recurrentes, porque a medida que la persona se aísla, comienza a sentirse cada vez más sola y desconectada de las demás personas, del amor, de la comunión, y sobre todo comienza a sentirse desconectada de Dios, porque si no confía en las personas, también puede haber una desconfianza con Dios. Pero ese aislamiento, en lugar de protegernos, nos empobrece espiritualmente, nos empobrece como seres humanos y nos impide experimentar lo bueno que hay en las otras personas, lo bueno que pueden ofrecernos y nos va alejando poco a poco, no solo de las demás, sino también nos vamos alejando del mismo Dios. En muchas ocasiones el resentimiento se convierte como en una especie de filtro a través del cual nosotros miramos el mundo. Las interacciones
el futuro y nos parece algo sombrío, como si no hubiera espacio para la esperanza y para la restauración. Con el tiempo, si no son sanadas las heridas que deja el resentimiento, se vuelven difíciles de superar. ¿Por qué? Porque afectan la forma en que tratamos y nos relacionamos con las demás personas. Además, en nuestra sociedad, el perdón y la sanidad emocional a menudo se ven como un proceso que puede posponerse e ignorarse, lo cual contribuye a que muchas personas lleven en silencio esa carga de resentimiento durante muchos años. Y creo yo que es necesario que hablemos de esto, porque ese resentimiento que se aloca en el corazón produce amargura. Comienza pequeño, quizás con una ofensa mínima, con una traición, con una injusticia, con algo que nos hicieron que no nos gustó, con un abuso, pero con el tiempo eso va echando raíces y comienza a crecer, afectando nuestra paz, afectando nuestras relaciones e incluso llega a afectar nuestra salud física. Y al igual que una raíz, el resentimiento puede empezar a dirigir nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras decisiones y nos va empujando poco a poco a vivir a la defensiva con una tristeza profunda que no logramos entender por qué vivimos en esa condición. Por eso, para vivirla en la libertad que Dios desea que nosotros experimentemos, es esencial identificar esa raíz del sentimiento. Y no se trata solo de perdonar y supuestamente olvidar, sino se trata de reconocer el peso que hemos estado cargando, llevándolo delante de Dios y permitiendo que el mismo Dios sane nuestros corazones. Dios está interesado, como lo hemos visto en otras enseñanzas anteriores, en tocar nuestro corazón, en exprimirlo, en sacar toda raíz de amargura, en cortar toda raíz de amargura. Hebreos capítulo 12, versículo 15, es un versículo que nos habla y nos exhorta a tener cuidado para que ninguna raíz de amargura brote dentro de nuestro corazón. Y la palabra dice así: asegúrense de que nadie quede fuera de la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Y miren, el problema de dejar crecer esa raíz de amargura es que no solo nos afecta a nosotros, sino también a los que nos rodean. Dios conoce el impacto destructivo que tiene la amargura, el resentimiento, y nos lleva a que no dejemos crecer esa raíz, que nos podamos cortar esa raíz para que podamos vivir en paz y en armonía. Y este versículo nos está recordando la importancia de permanecer en la gracia de Dios, ya que solo por su gracia, algo inmerecido, es que nos puede ayudar a cortar esa raíz de amargura y sanar interiormente de una manera plena. La gracia nos da la fuerza para perdonar. La gracia nos da la fuerza para soltar nuestro pasado y para poder vivir en libertad. Y cuando abrazamos esta gracia, es que podemos experimentar la paz y el amor de Dios y somos capaces de vivir sin la carga del resentimiento. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer en esta mañana es: ¿cómo logramos sacar realmente de nuestro corazón esos resentimientos, esa raíz de amargura que nos acompaña noche y día? Y quiero decirles esto: el proceso de sanidad
y perdón requiere de nuestra disposición, requiere de reconocer nuestro dolor, requiere una entrega sincera a Dios y requiere la confianza de que Él puede sanar y restaurar nuestro corazón para que produzca esa vida plena desde lo más íntimo de nuestro ser. Y vamos a ver algunos aspectos. Voy a dividir mi mensaje en tres aspectos importantes sobre este tema y ojalá que podamos ir llevando a cabo esto delante del Señor. El primero de ellos es detectar precisamente esa raíz de amargura. Pedirle a Dios que nos revele la verdadera causa de nuestro resentimiento. Eso es esencial para sanar completamente. Porque solo al tratar esa raíz podemos evitar que el resentimiento vuelva a surgir. No es tratar de quitarle las hojas a ese árbol que va creciendo seco, sin llevar fruto y que va amargando a los que están delante de nosotros. No, es cortar la raíz de lo más profundo. Imagina esto, que tu corazón es como un jardín y en ese jardín cada emoción, cada pensamiento, cada experiencia es una semilla que se va plantando. Algunas de esas semillas son flores hermosas, como por ejemplo el amor, la paz, la bondad, la gratitud. Pero otras quizás son malas hierbas, como la amargura, el resentimiento, como la falta de amor, como el odio y ese espíritu de venganza que a veces nosotros tenemos. Y cuando alguien nos hiere o nos decepciona, es como si esa semilla de resentimiento cayera en nuestro jardín. Y al principio parece que es una semilla pequeña e inofensiva, pero si no la cortamos, si no la quitamos lo más pronto posible, comienza a echar raíces profundas. Y con el tiempo esa pequeña raíz, esa pequeña semilla, se convierte en una mala hierba, robusta, que comienza a estrangular esas flores bonitas que tenías en el jardín y comienza a robarles el nutriente, el espacio y a ahogarlas. Y afecta, como hemos estado diciendo, y sentimos que no podemos tratarla, que no podemos cortarla. Las malas hierbas son persistentes, no desaparecen solas. Es necesario arrancarlas de raíz y lo más importante, no puedes hacerlo por tu cuenta. Necesitas el jardinero, que es Dios. Necesitas llamarlo a Él. Solo Él puede ayudarte a ver dónde han crecido esas raíces de amargura y darte fuerzas para quitarlas. Porque yo creo que cuando permitimos que Dios limpie nuestro jardín, el jardín de nuestros corazones, las flores de su gracia, de su amor, comienzan a florecer nuevamente. Y eso nos trae paz, belleza, sanidad y libertad a nuestras vidas. Y ese primer paso de identificar la causa de nuestros resentimientos, esos que están creciendo en nuestro corazón, es fundamental para comenzar el proceso de sanidad. La amargura y el resentimiento no aparecen de la nada. Ellos nacen de heridas emocionales, de experiencias dolorosas, de injusticias que experimentamos y no hemos sabido cómo procesarlas. Quizás un rechazo, una traición, una falta de comprensión en momentos vulnerables con la pareja, con los hijos, con los hermanos, con familiares, con los amigos, y han dejado una marca profunda. Y sin darnos cuenta, esas experiencias han echado esas raíces de amargura
en nuestro interior y hoy en día estamos llevando con esas cosas. Y algo que hace la amargura es que se puede esconder en lo profundo y nuestras responsabilidades sacarlas a la luz. La Biblia también nos llama a examinar nuestros corazones, como lo vimos en un mensaje pasado, en el Salmo 139, donde el salmista decía y le pedía al Señor que revelara cualquier área de dolor no resuelta que estaba afectando su vida y su relación con el Señor. Recuerda que el resentimiento es como una pequeña llama. Si no se apaga, puede convertirse en un fuego que consume lentamente nuestro corazón. Por eso, si deseas descubrir esa raíz que está creciendo dentro de ti, observa los momentos en que sientes que algo te afecta profundamente y que te causa emociones negativas, porque esto puede darte pistas sobre heridas no sanadas en tu corazón. A veces ciertos temas o personas pueden hacer que revivamos ese dolor del pasado. Por eso debemos observar qué situaciones se reactivan y qué sentimientos están aflorando y debemos conocerlos, incluso debemos anotarlos. Debemos pedirle a Dios revelación, porque solamente Dios conoce nuestro corazón. Y Dios puede también mostrarnos a través de su Espíritu Santo cosas que están en nuestro interior. Yo he estado ministrando a muchas personas que han estado pasando por esos momentos y a veces hay cosas tan profundas que ni ellos mismos saben. Tenemos que pedirle en oración que el Señor nos ayude a identificar esas áreas, esa raíz del corazón que necesitan ser sanadas. Yo les he contado una experiencia que sucedió en Los Ángeles de una persona que tenía resentimiento con su hermana y esta persona sufría de asma y fue a la iglesia para que oraran por su condición porque estaba teniendo crisis muy frecuentes. Y cuando se fue a orar por la persona, había un grupito orando por ella y una de las hermanas que estaba orando por ella le dice, una joven, el Espíritu Santo y le mostró la raíz de su amargura. Y la palabra que esta hermana sintió o percibió fue su hermana. Y pues no tenía mucha relación de orar por sanidad. Y cuando se le preguntó a la mujer que si ella tenía una hermana, la mujer se sintió molesta y trató de ignorar la situación. Pero el Espíritu Santo estaba mostrando que la raíz que estaba afectando físicamente sus bronquios, su cuerpo, estaba precisamente relacionada con su hermana. Y esta persona al final confesó y dijo que sí tenía una hermana, pero que hacía más de 20 años que no se hablaba con ella. O sea, una raíz de resentimiento había crecido en ella. Y entonces se le preguntó por qué. Y por allí, entre muchas cosas que ella trató de no decir, al final abrió su corazón y dijo, es que mi hermana, cuando nosotros estábamos jóvenes, yo tenía un novio que lo quería mucho y mi hermana me lo quitó y se casó con él. Y desde ese momento dejamos de hablar y cortamos relaciones totalmente. Y el Espíritu Santo estaba mostrando que esa era la causa de su enfermedad, porque a veces esos problemas de resentimiento, de amargura, de desconfianza, afectan físicamente. Y se le dijo, lo que necesitas es perdonar. No, yo no la puedo perdonar porque lo que me hizo, como dicen muchos, no tiene perdón de Dios. Y con una persona así, pues uno ya deja de orar, porque hay cosas, mis hermanos, que nosotros tenemos que arreglar antes de que Dios y el poder sanador del Espíritu Santo
actúen en nuestras vidas. Y en medio de toda su crisis, siguió agravándose, afectándola, y un día decidió escribirle una carta a su hermana y decirle que la perdonaba, que lo que había hecho, pues ella le pedía a Dios que la ayudara a perdonarla. Y la mujer fue sana al echar la carta en el buzón del correo. En el transcurso de la oficina de correo a su casa, cuando llegó a su casa estaba totalmente sana. Quizás hemos ocultado ese dolor, pero cuando no sanamos nuestro interior, la amargura sigue creciendo en silencio. Reconocer que esa traición pasada es la raíz del dolor de la enfermedad es el primer paso hacia la sanidad. Por eso yo quiero que en esta mañana cada uno de ustedes dedique un tiempo de oración para pedirle a Dios que te muestre cualquier área de tu vida donde puedas estar albergando una raíz de amargura, de resentimiento o de dolor oculto que no te deje disfrutar de esa plenitud del Señor. Y quiero que hagamos una pausa en mi mensaje allí donde estás. Inclines tu rostro y le digas al Señor en oración estas palabras. Señor, reconozco que he permitido que la amargura eche raíces en mi corazón. Te pido que me ayudes a identificar esas áreas de mi vida donde hay resentimiento, donde hay dolor, donde hay frustración. Señor, abre mis ojos y examina mi corazón y muéstrame esas raíces de amargura y ayúdame a identificar de dónde viene ese dolor y dame la humildad y el valor para entregártelos en este día en tus manos. Que tu gracia permita que todo mi interior sea sanado y pueda vivir libre de cualquier resentimiento en el nombre precioso de Jesús. Este primer paso, mis hermanos, se enfoca en la importancia de traer a la luz las heridas del corazón, porque solo cuando las identificamos podemos comenzar ese proceso de sanidad que Dios quiere realizar en nosotros. El segundo punto de mi mensaje: corta el resentimiento para que puedas alcanzar tu sanidad. Es vital cortar, soltar el resentimiento que se ha acumulado dentro de nuestro corazón. La amargura y el rencor no solo afectan nuestra paz y nuestras relaciones, sino que también nos atan y nos impiden vivir en la plenitud que el Señor quiere que nosotros vivamos. Y este segundo punto trata de reconocer el daño, pero no solamente reconocerlo, sino aceptar la importancia del perdón y entregar nuestro dolor a Dios para liberarnos. Para esto debemos reconocer varias áreas y quiero mencionarles algunas. Primero, reconoce la imperfección y la humanidad de las personas. A veces las personas más cercanas a nosotros actúan sin pensar en el daño que nos están causando. Pueden ser palabras maldichas, pueden ser acciones impulsivas, pueden ser indiferencias que nos hieren profundamente. Lo más doloroso es que muchas veces esas personas no son conscientes de cómo nos afectan. O si lo son, no parecen mostrar arrepentimiento o disposición de pedir perdón y de enmendar el daño que nos hacen. Cuando esto sucede, puede ser fácil dejar que el resentimiento crezca dentro de nosotros. El dolor y la decepción a veces nos hacen cuestionar nuestras relaciones y a menudo nos sentimos traicionados por aquellos en quienes nosotros confiábamos. Pero es vital e importante recordar que todos somos humanos
Y en muchas ocasiones nosotros mismos actuamos desde nuestras propias heridas, desde nuestras propias luchas internas. A veces las personas que nos lastiman lo hacen desde su propio dolor, lo hacen desde su propia ignorancia e incapacidad muchas veces de manejar sus emociones. Y yo sé que esto no es excusa de su comportamiento, pero entender que el ser humano es imperfecto, eso puede ayudarnos a ver más allá de la ofensa, buscar la compasión en lugar de dejarnos atrapar por el resentimiento. ¿Y por qué digo que debemos entender la humanidad de las personas? Porque el mismo Jesús nos llama a ser diferentes en nuestra respuesta al dolor. Él mismo vivió traición, él mismo sufrió rechazo constante, él mismo sufrió en la cruz del Calvario. Sin embargo, en Lucas 23:34, cuando él está crucificado en la cruz, ora a su Padre y le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, Jesús en su amor incondicional nos invita a seguir su ejemplo y a pedir por aquellos que nos han lastimado. Y un punto importante aquí es que el perdonar es importante porque estamos tratando de entender la situación. No minimizamos o justificamos el mal que nos hicieron, no, pero es importante entender que perdonar no significa excusar el comportamiento hiriente ni olvidar lo que pasó. Más bien es un acto de liberación personal de la amargura y de quitar de nuestro corazón ese deseo de venganza. Y déjeme aclarar aquí que aunque el perdón es necesario para nuestra sanidad, eso no siempre significa que la relación con la persona que nos hirió sea restaurada de inmediato. En algunos casos nunca se restablece esa relación. Algunas relaciones son demasiado dañinas para ser restauradas y es sabio mantener límites saludables para no ser heridos de nuevo. Sin embargo, perdonar no depende de la reconciliación. Podemos soltar el resentimiento aunque la relación no vuelva a ser la misma de antes. Eso es importante que nosotros lo entendamos. Segundo, debemos reconocer la carga de ese resentimiento, porque el resentimiento es una carga que no siempre reconocemos de inmediato. A veces albergamos en nuestro interior emociones como la ira, como el dolor, como la frustración, pero a veces las escondemos para evitar revivir experiencias del pasado. Sin embargo, mis hermanos, esa carga que creemos controlada con el tiempo se va acumulando y se convierte en una carga pesada que influye en cómo vivimos y en cómo nos relacionamos. Y cuando llevamos el resentimiento dentro, podemos sentirnos constantemente tensos, frustrados, airados, incluso por cosas pequeñas. Y a muchos les cuesta confiar, se sienten aislados y a menudo miran el futuro con una mezcla de amargura y desconfianza. Es por eso que reconocer esa carga es crucial para avanzar en la sanidad. Y la sanidad comienza al ser sinceros con nosotros mismos y con Dios. Yo creo que debemos admitir que estamos dolidos y que ese dolor nos ha llevado al resentimiento. Ese es un primer paso crucial para ser sanos. Reconocer no es aceptar la injusticia, sino dar el primer paso hacia la sanidad. Y esto significa aceptar que estamos cargando algo que en el fondo nos limita y nos daña nuestra paz. Por eso, antes de soltar el resentimiento, necesitamos reconocer que está ahí. Esto implica ser sinceros con nosotros mismos sobre las heridas y aceptar que el resentimiento nos está afectando más de lo que nosotros creemos. Es importante este paso.
La sanidad empieza cuando identificamos esa carga. Pero el tercer punto, y es un punto crucial e importante, es reconocer la importancia del perdón. El perdón es el único antídoto contra la amargura y el resentimiento. Y yo sé que perdonar no es una tarea sencilla. Y en ocasiones hay quienes piensan que el perdón significa ignorar o minimizar el dolor que otros nos han causado. Pero en realidad el perdón es un acto de liberación personal. Es un acto en el cual entregamos nuestra carga a Dios y le decimos, Señor, yo decido perdonar. Elegimos ya no dejar que el dolor pasado controle nuestro presente, sino darle un anuncio final. Perdonar no significa olvidar lo que sucedió. Tú no lo vas a olvidar. El único que olvida lo que hemos hecho contra él es Dios. Pero nosotros lo tenemos en la mente. Perdonar no significa olvidar, sino dejar de cargar el peso de esa experiencia. Jesús nos llama a perdonar y a perdonar sin límites. Alguien le preguntó al Señor allá en Mateo 18, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Y el Señor le dijo, 70 veces 7. Pedro fue el que le preguntó. Es decir, tenemos que perdonar de manera constante. El perdón es como una llave que abre la puerta de una prisión, no para liberar al ofensor, sino para liberarnos a nosotros mismos. Porque guardar el resentimiento es como llevar una piedra pesada, es como estar en una prisión, que solo podemos salir de ella cuando nosotros elegimos perdonar. Y el perdón no es un simple acto de decir, lo siento o te perdono. No, el perdón es un proceso que involucra el corazón, que involucra la mente, que involucra el espíritu, que involucra nuestras mismas acciones. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. No tienes que esperar a sentir que, yo siento que puedo perdonar ahora sí. Más bien, tú decides hacerlo como un acto de obediencia a Dios para liberarte de ese peso emocional que estás pasando. Y aunque no sientas ganas de perdonar, confía en que al tomar la decisión, el corazón eventualmente va a sanar. Eso es importante. Y el perdón no lo hacemos en nuestras propias fuerzas, sino el perdón lo hacemos con la ayuda del Señor. Porque muchas veces intentamos perdonar en nuestras propias fuerzas, pero solo cuando llevamos nuestro dolor y nuestras frustraciones a Dios, Él es el que nos da la capacidad de perdonar genuinamente. Por eso en oración, dile a Dios cómo te sientes y pídele su gracia para perdonar, ya que es un regalo que Él solo puede darte. Y aquí entra otro punto de esta parte. Ora por la persona que te ofendió. Ese paso es transformador. Cuando tú oras por la persona que te hirió, algo cambia dentro de ti. No es fácil al principio, pero cuando con el tiempo tu corazón se suaviza y puedes comenzar a ver la persona a través de los ojos de Dios. ¿Y por qué tenemos que orar por ellos? Porque el mismo Jesús nos enseñó a orar por nuestros enemigos. Mateo 5:44. Y ese es un acto que abre puertas para que nosotros podamos disfrutar de la paz. Intenta ver a la persona que te hirió como lo vería el Señor, con sus luchas, con sus debilidades, con sus pecados, con sus fallas, con sus fracasos. Y aquí yo quiero decirte, no significa que vas a justificar lo que te hicieron, pero al tratar de comprender sus motivos o limitaciones, el perdón se vuelve más alcanzable. Y recuerda que todos somos imperfectos y que necesitamos de la gracia de Dios. Otro punto aquí es
que debemos desarmar nuestros corazones. Una de las razones por las que el perdón es difícil es porque creemos que la justicia la hacemos nosotros mismos. Y especialmente cuando hay rupturas, cuando hay separación por lo que nos han hecho, hay en nosotros un sentimiento de hacer justicia. Y ese sentimiento produce odio, deseos de venganza. Debemos soltar ese deseo, esa represalia. Esto es un gran paso hacia la libertad del perdón. Dios nos llama a confiar en Él y Él es el que hace justicia. Romanos capítulo 12, versículo 19 nos dice, mía es la venganza, yo pagaré. El Señor les dará su pago. Pero otro punto que debes tener en cuenta es que el perdón es un proceso. A veces el perdón no ocurre de inmediato. Es un proceso que puede requerir tiempo. Puedes decidir perdonar hoy, pero quizá los sentimientos pueden volver mañana. Y en esos momentos recuerda tu decisión inicial. Yo decidí perdonar y le seguiré pidiendo a Dios que me ayude a mantener mi corazón libre de todo resentimiento o rencor. Otro punto en esta parte, y es que debes disponer tu corazón para recibir esa sanidad de parte de Dios. El perdón libera no solamente a la persona que te ofendió, sino principalmente te libera a ti. Por eso al soltar el resentimiento, estás abriendo la puerta y dejando un espacio para que Dios venga y sane tu corazón. La palabra nos dice que Él sana el corazón herido y Él promete restaurar esas áreas dañadas y llenarte de paz. Cuando tú le entregas tu dolor a Dios, Él te devuelve esa sanidad y te fortalece para seguir adelante. Entonces recuerda que perdonar trae sanidad y cuando liberas ese resentimiento, abres un espacio para que Dios te restaure. ¿Por qué no inclinas un momento allí donde estás tu rostro y le dices al Señor, Señor, yo reconozco que perdonar es difícil, no es fácil, pero sé que eso es lo que tú deseas para mí. No quiero vivir atrapado en el resentimiento, en la amargura, en la tristeza, en el dolor. Hoy decido, por tu gracia, por tu fortaleza, perdonar a esta persona que me ha ofendido. Te entrego mi dolor, te entrego mis emociones, te entrego mis frustraciones y mi amargura. Ayúdame a ver a esta persona o a estas personas con los ojos que tú las ves y permíteme orar por ellas y dame la fuerza de soltar todo deseo de odio, de venganza y confiar en tu justicia. Señor, sana mi corazón, lléname de tu paz, de tu gracia y muéstrame el camino del perdón en el nombre de Jesús. Vamos al tercer punto y al último. Entra en el proceso de sanidad y restauración. Yo siempre he creído que la sanidad comienza al ser sinceros con nosotros mismos y con Dios. Admitir que estamos dolidos y que ese dolor nos ha llevado al resentimiento es el primer paso crucial. Reconocer no es aceptar la injusticia, sino dar el primer paso hacia la sanidad. Y liberarse de la amargura no solo se trata de perdonar, sino de permitir a Dios que venga y sane lo más íntimo de nuestro ser, que renueve y transforme profundamente nuestro corazón. Por eso quiero darte algunos pasos que te pueden llevar a una sanidad y a una libertad de tu interior. Primero, confiesa a Dios. La sanidad comienza con una sinceridad ante el Señor. Lleva a Dios cada uno de esos sentimientos, de esos pensamientos amargos. Dios sabe lo que llevas dentro
Y el anhelo de Dios es liberarte. Solo Él puede entrar en lo más profundo de tu corazón y hacer una obra de sanidad completa. Por eso, ora sinceramente pidiendo su ayuda y deja que el resentimiento pueda ser sanado por el Señor para que puedas experimentar su gracia. Él es el único que puede restaurar nuestro corazón. La segunda cosa que debes hacer es invitar al Espíritu Santo a consolarte. Muchos están pasando por tiempos difíciles de tristeza, de vacío, de soledad, de heridas profundas que necesitan ser sanadas. Dedica tiempo en oración. Invita al Espíritu Santo de Dios. Imagina en este momento que cada área lastimada en tu corazón es tocada por Dios y es sanada. Y pídele en este momento que Él reemplace el dolor con su paz y con su gozo. Eso es importante. El tercer paso es renueva tu mente con la palabra. La amargura se alimenta cuando permanecemos en pensamientos negativos. Y tú debes cambiar esas ideas con verdades de la palabra del Señor. Un pasaje que nos habla de esto y del cual yo he hablado anteriormente es Filipenses 4:8, que nos invita a enfocarnos en lo bueno, en lo verdadero, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo digno de admiración. Por eso cada vez que envuelves tus pensamientos con la palabra y los confiesas con tus labios, eso fortalece tu espíritu y te ayuda a mantenerte enfocado en Dios. El cuarto paso es entrega el control de tu vida a Dios. Confía en que Dios está trabajando en ti. Y no solamente en ti, está trabajando también en aquella persona que te ofendió. Reconoce que Dios también puede obrar en la vida de aquellos que te hicieron daño, que su gracia, que su misericordia alcanzan a todos y debemos confiar que esto es un acto de fe. Quinto paso, agradece a Dios por su gracia. Recuerda que todo lo que Dios ha hecho en ti es porque Él te ama. No lo merecemos y eso se llama gracia. Enfócate en sus bendiciones, en gratitud a Él. Llena tu corazón de cosas agradables de la palabra y desplaza la amargura. Cuando tu corazón sana, de tu corazón brota un árbol de vida que va a dar fruto abundante para bendición de ti. Entonces, empieza a orar por aquellos que te han dañado tu corazón. Esto es difícil, pero es poderoso. Pídele a Dios que te ayude a orar por su bienestar, lo cual te libera aún más del resentimiento y te lleva a un nivel más profundo de sanidad. El proceso de sanar y dejar el resentimiento es un camino de crecimiento espiritual y emocional, pero con la ayuda de Dios podemos caminarlo y podemos hallar paz. Aplica estos consejos que salen de lo más profundo del corazón de Dios. Deja que el Espíritu Santo produzca en ti estas cosas y presentémonos delante de Dios confiados en su poder, en su amor, y pidámosle que Él tome el control de cada área de nuestro corazón, que su Espíritu nos llene de su fortaleza y nos dé el valor de perdonar, de soltar el pasado y de caminar en libertad de aquí en adelante. Ora conmigo y dile al Señor: Señor, reconozco que he guardado resentimiento y amargura en mi corazón. Ayúdame a soltar ese peso para poder recibir tu paz. Sana mis heridas internas, las que no se ven, las que muchas veces yo no alcanzo a percibir. Renueva mi mente para que en lugar de tener resentimiento pueda vivir en amor y gratitud. Te entrego todo deseo de justicia, confiando que tú eres mi protector
y mi justicia. Señor, restaura mi corazón y permite que pueda vivir en plenitud, libre de toda atadura de amargura y resentimiento. Muestra a cada uno esas raíces que se han afianzado en su ser, que reconozcan esas heridas que han impactado sus vidas y su relación contigo. Señor, en este momento, ayúdales a soltar cada recuerdo doloroso. Permíteles ver a quienes los han herido con los ojos de tu amor y perdonarlos como tú los has perdonado. Que tu Espíritu Santo venga en este momento y sane cada parte de mis hermanos. Cortamos toda atadura que los han mantenido cautivos y declaramos por el poder de tu sangre, en el poder de tu Espíritu, que toda raíz de resentimiento queda desarraigada de sus vidas. Ellos renuncian a vivir en la sombra de la amargura y el dolor y llénalos en este momento con tu paz que sobrepasa todo entendimiento.